Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy viernes 10 de enero, pues es un viernes incendiario. Incendiario en política, porque estamos viendo lo que está sucediendo no solamente en Venezuela, sino que también aquí en Honduras. Los incendios en California. Hoy hay una audiencia, se han convocado 2 marchas diferentes, llamámosle realmente a la cordura. Honduras es un país de paz, los hondureños queremos vivir en paz y es lo que nuestra clase política debe de entender. Si hay un proceso, que continúe, pero no confrontación, no confrontación. Uno de los temas que ha estado en los últimos días aquí en el país es justamente el tema que si el Ministerio Público está actuando políticamente o jurídicamente. Vean ustedes. En octubre del 2024, el Ministerio Público presenta requerimiento en contra de Narri Tito Asfura. Luego, el 9 de diciembre, el Ministerio Público también presenta requerimiento en contra de la diputada Gladys Aurora y también el exministro de Copeco, Lisandro Rosales, que son del Partido Nacional. El 5 de enero de este 2025 justamente se captura a Romeo Vázquez Velázquez y a 2 exmilitares. Esto pues justamente por el caso del asesinato de Isis Obed. El 8 de enero el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal en contra de diputados y exdiputados por la red de diputados, lo del manejo de la fondo departamental. Este 8 de enero también se confirma una investigación a las planillas fantasmas en el Seguro Social después de un apagón. Hay un apagón informático que dijeron que se habían arruinado todos los servidores y que no había información y ha habido todo un desastre, se aumentaron las cotizaciones. Pero bueno, esos son los hechos más importantes que han estado ocurriendo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿son los requerimientos fiscales del Ministerio Público persecución política o que realmente está funcionando la institucionalidad? Esto es lo que nos preguntamos, pero agregamos a esto esta frase justamente de la presidenta Xiomara Castro. La presidenta Xiomara Castro nos dice, ahora que ven que la institucionalidad funciona, le llaman persecución política. Por 12 años tuvieron el tiempo de ganarse la confianza del pueblo. Esta mujer les está enseñando cómo se debe gobernar. Esto ha generado muchas aristas porque sabemos que el Ministerio Público es una institución independiente y que no tendría nada que ver una cosa con la otra. Pero para conocer realmente la postura dentro del Partido Libertad y Refundación con todos estos hechos, tenemos aquí como invitado al controversial diputado Manuel Rodríguez. Pero antes le vamos a presentar a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impactos sobre este tema. Los ánimos vuelven a caldearse. A pocas horas para el desarrollo de la audiencia inicial de Romeo Vázquez Velázquez y 2 generales más acusados por homicidio y otros delitos más contra el joven Isis Obed Murillo, miembros del Comité de Familiares Desaparecidos y Detenidos interpusieron ante el Ministerio Público una ampliación del requerimiento a Roberto Micheletti y exoficiales por estos mismos delitos durante el golpe de Estado. Que se amplíe la denuncia presentada en contra de los tres militares en condición de retiro y por los delitos y los hechos que sucedieron ese día, 5 de junio, que resultaron heridos 11 personas. Entonces, ese es un tema de ampliación, pero también tenemos la solicitud en el mismo que hace que se amplíe para algunos de los que estaban en poder de mando y que fueron parte del golpe militar de Estado. Nombres de ampliación de imputados, el caso de Roberto Micheletti Baín, porque Roberto Micheletti Baín era el jefe de las Fuerzas Armadas. Él estaba aunque era ilegal, porque era una acción ilegal, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pudo haberle ordenado al general Romeo Vázquez Velázquez que cesara la persecución.
Un hecho que desde el Ministerio Público aseguran toda la información recolectada será utilizada como prueba testifical por los fiscales, en este caso que ha despertado los cuestionamientos entre sectores sobre quiénes son los verdaderos culpables. El público está haciendo en este momento es recibir esta petición por parte del COFADE para que se pueda ampliar este requerimiento fiscal. Esta información que ha sido entregada va a ser analizada por los fiscales que están conociendo de este caso y posteriormente ellos van a determinar qué es lo que procede en el momento procesal que la ley lo permita. Por su parte, miembros de la defensa legal de Romeo Vázquez afirman cuentan con todos los recursos para desestimar la implicación en la muerte instruida y a su vez de las decenas de heridos que fueron afectados el año 2009. Hemos tratado de contar con todos los medios y recursos científicos y técnicos para poder establecer nuestra antítesis. Nosotros consideramos de que en este caso de permitírsenos demostrar nuestra teoría, nuestra antítesis de la acusación como tesis que ha presentado el Ministerio Público, solo va a encontrar el juez una absoluta verdad, que es que el general Romeo no tiene ningún tipo de vinculación con los hechos, no tiene ningún tipo de responsabilidad. En este caso, él tiene que salir exonerado el día de que culmine la audiencia inicial. Para expertos legales son muchos los escenarios que podrían figurarse en este caso mediático, donde el veredicto que se dictamine recaerá con gran presión sobre los tomadores de justicia. Hay que tener bien claro que estos casos mediáticos resulta muy difícil de que los imputados obtengan un sobreseimiento definitivo y tampoco pues provisional. La presión que se le ejerce a los jueces a través del Ministerio Público y de la misma Corte Suprema es bien alto. Este 10 de enero, arrancando a las 8:30 am, desde los juzgados penales se llevará a cabo la audiencia inicial para esos 3 ex generales, donde se conocerá su culpabilidad o inocencia en este emblemático caso. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Realmente este tema sí nos preocupa porque una de las cosas que Honduras ha fallado es en la aplicación de justicia, y es por eso que tenemos un promedio de impunidad entre un 90 y un 95%. La situación es que llega un gobierno nacionalista, bueno, el gobierno nacionalista todos sabemos lo que pasó. Inhabilitaron y enjuiciaron a todos los que tenían posibilidades de ser candidatos presidenciales. Porque eso fue lo que pasó. Y le hicieron toda la embarrancina de todos esos casos. La situación ahora es que hay un enfilamiento, que hay una polarización política porque no se ha llegado a acuerdos en el Congreso Nacional. Porque es el Congreso Nacional el que aprueba la ley, el que aprueba todo los lineamientos de la política que va a implementar los otros poderes del Estado. Y el primer poder real es el Congreso Nacional. Lamentablemente, no hay consensos. La situación, por ejemplo, el caso de Romeo Vázquez Velázquez. Hoy están convocados, hay convocatorias de ambos bandos, en unos apoyo y otros, unos a favor y otros en contra. La situación es que este es un tema jurídico, no es un tema político. Está con nosotros, controversial diputado Manuel Rodríguez. Él es diputado por el Partido Libertad y Refundación, aquí por Francisco Morazán, y voy a decirlo, uno de los pocos diputados que ha sido accesible a la prensa. Gracias, diputado, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Emma Calderón, una periodista combativa, una periodista que dice la verdad. Ya me la está devolviendo usted a mí, ¿va? No, es que mire, así como es usted, saca la verdad a varios entrevistados, y es correcto, si aquí no hay que querer engañar al pueblo, el pueblo lo sabe. Usted es una muy buena periodista, yo la conozco ya a tiempo. Trabajamos en equipo, anteriormente estaba el Partido Liberal, y por eso era admirado. Y lo que le admiro más es la pluralidad de ideas, que usted no se deja influir por nadie, sigue sus criterios y los plasma al pueblo. Por este canal tiene credibilidad. Pero yo le voy a dar mi opinión jurídica y política. Yo ya tiempo vengo diciendo que van a haber requerimientos fiscales de gran impacto. Que ese es un loco, que ese es un vago, que ese es vendedor de ambulante.
¿Por qué lo digo yo? Por las cuestiones que voy viendo jurídicamente. Y vienen capturas de gran impacto. Y a veces me atrevo a dar nombre, vea, y pega. Yo le dije a usted cómo iba a quedar la Corte Suprema de Justicia en aquellos momentos que estaba friccionado. Y pegó un 99.9%. Le dije de la Fiscalía General de la República cómo iba a quedar integrada. Porque el Congreso, yo digo, son políticos. Ahí no hay monjas, no hay curas. Todos son hábiles a hacer lo imposible posible y lo posible imposible. Hoy por hoy lo que está sucediendo con Romeo Vázquez Velázquez, esta era una muerte anunciada ya tiempos. Que ningún gobierno se había atrevido a hacer esto, pues tuvieron 12 años. Pero lo que se ha visto es pobreza, se ha visto más reducida la juventud, porque ha perdido esperanza en este país. Lo digo, porque yo tengo familiares mojados en Estados Unidos. ¿Qué hacer? Si seguimos así, este país, tarde o temprano, yo lo insisto, va a haber una revuelta popular nacida de las entrañas del pueblo. Porque hoy la juventud, vea, tiene más conocimiento, es un poco más entrada en las redes sociales. ¿Esta revuelta podría ser este año? No, este año no. Todo va a depender cómo se den los acontecimientos políticos, ¿ya? Porque la gente está cansada. Yo lo veo, pues. Mire, yo empiezo con 30 adultos mayores, después 50. Hoy yo tuve que pedir auxilio, ya son 300. Y sé que va a ir aumentando. Va a haber momentos que todo el sueldo que yo recibo voy para ahí y yo pedí auxilio. Y le presenté al Congreso y ya no aguanto. Y me da pesar los ancianos como lloran. Yo ya no puedo llegar mucho. Puedo agarrar de la subvención, tómela. Y dice, ¿por qué? Ese es dinero para el pueblo. Que yo tengo que liquidar. Se dio el caso de la quema del mercado de las Américas. Yo hice un cheque de 50,000 de la subvención. Fui allá, pero antes de hacer ese paso, yo pregunto a los auditores, yo fui auditor, para no caer en estos problemas que están ellos. Abogado me dice, usted tiene que entregarlo conforme, pida la pena jurídica y pida la constancia del USAP, si ellos son los directivos de ahí. Ok, cuando me voy allá, con el cheque en mano, a dárselo, porque yo fui vendedor ambulante, no está el presidente, yo voy a firmar, no puedo. No, pero vos sos amigos, sí, pero no puedo ir preso. Le digo. Después, ¿y el presidente dónde está? Le digo. Aquí es raro, venía a donar uno y no encuentra a nadie. Después llegan, mira, aquí está la prueba jurídica. Me dice, ay, la constancia del URSAP, ¿dónde está? No, ayer fui a comprar, es que no puedo. Vamos a hacer otra cuestión. Le digo. Como hay unos fondos de reducción de la pobreza, de los 6.5 millones, que yo lo dije aquí, que todos lo negaban, hasta el Partido Libertad lo negaban, y todos hacen uso de ese dinero. Ahora, que si no lo liquidan y no lo hacen bien, van a ir ahí presos, porque esos dineros son sagrados. Entonces, a mí me aprobaron. Pero hay muchos que no lo han hecho. Sí, hay unos que no lo han hecho, por temor, es por miedo. Pero no lo han hecho, no han liquidado. Ah, pero aquí yo veo, porque estoy ahí cuando desfilan el Partido Nacional a recibir la subvención retroactiva. ¿No quieren ver ellos? O sea, el Partido Libre no quiere ver lo que reciben esas subvenciones, no quiere ver lo que está ocurriendo en estos momentos. Mire, ahí recuerde que ese es un derecho que tienen todos los diputados. Hay varios que lo agarran, varios del PCH yo los he visto. Partido Liberal yo los he visto, Partido Libre también. O sea, de todos los partidos están recibiendo ese fondito. Ese fondo. Entonces aquí el lío es que no lleve el destino que debe de llegar. Vea, entonces ellos van a tener problemas. Ahorita no, porque estamos en el poder. Pero al perder el poder, van a ir presos varios. Sí. Y eso es lógico. Porque le decía yo, extra cámara, lastimosamente, el ser humano cuando tiene dinero se unubila, pierde la dimensión y piensa que está en el poder y que es un dios. No, estos fondos no son de uno, es del pueblo. Entonces le decía yo que a mí me aprobó, y el presupuesto no está aprobado porque quieren impunidad, hay que decirlo así, impunidad. Ellos quieren que suspendan los requerimientos fiscales de los nacionalistas. Entonces, cuando voy a decir, eso es innegociable. Yo no firmo. Voy a firmar, ¿sabe por qué? Digo, ¿ha habido un movimiento para mantener, para que continúe la impunidad? Claro, recuerde usted. ¿Al interno del Congreso? Y no desde ahorita. ¿Cuánto hace que no hay pluralidad de ideas en el Congreso y que sigue a una negociación? O sea, el último que lo hizo fue Pepe Lobo. Sí, pero ahorita
no hay gobernabilidad. ¿Por qué? Por eso que está pasando los requerimientos fiscales y vienen requerimientos grandes. Y yo me atreví a dar... ¿Grandes de quién? De Tomás Zambrano y de los Chocoyos. El de los Chocoyos lo miro que ahí aparece ya. Ya está apareciendo. Sí, apareció ayer, supuestamente, que no lo quise poner también ese... Bueno, ahí lo puse porque no podemos dar los nombres. Claro, usted pero dice, yo estoy en el Congreso. Sí. Yo lo veo. O sea, viene requerimiento fiscal para Tomás Zambrano y Antonio Rivera Calle. Antonio Rivera ya está lo vi hoy. ¿Ya? Y vienen más. Y me atrevería... ¿Pero solo el Partido Nacional? ¿Quiénes estuvieron 12 años gobernando? Ellos. Nosotros va a ser cuando entreguemos y que traigamos el poder. Por eso yo me cuido. Centavo que doy, centavo que yo y ese diputado, ¿por qué pide fotos? ¿Por qué pide papeles? Porque hay que liquidar. Hay que liquidar, ¿entiendes? Entonces aquí vamos a entrar jurídicamente con el caso de Romeo Vázquez Velázquez, que es el... Eso le iba a decir. ¿Qué va a pasar hoy? Bien, hoy el juez Yuca, porque ese lo lleva el juez Yuca, es una jueza. Es una jueza. Porque yo he ido a audiencias con ella y uno ve el temperamento de cada juez. Le va a confirmar el requerimiento fiscal con prisión preventiva. O sea, va a continuar bajo juicio oral y público. Bajo juicio oral y público. Ahora, en el juicio oral y público yo no le puedo decir qué puede pasar, porque esa es la última etapa donde una persona lo condenan o lo absuelven. Y recuerde que en Honduras se puede dar lo posible, lo imposible y lo imposible posible. Pero en esta etapa, que hoy, a mi juicio, le van a confirmar el requerimiento fiscal. Porque la lógica le dice usted, la lógica jurídica, si ese juez ya pidió prisión preventiva y se lo dio el juez para que vaya a la PC, a Támara, porque hubo una reforma, acuérdate, ya no hay cárceles en los batallones, hay decretos ya también de eso. Entonces, este hombre va... Pero eso es temporal, porque si les toca a ustedes, lo van a tener. Si hay algún... Sí, pero recuerde que ahorita está actuando un juez. Y el juez que está actuando no es libre. Te lo digo, yo lo conozco. ¿No es de libre? No es de libre. Es una mujer que todos los supuestos delitos le tienen miedo. Le han puesto la juez Yuca. Yuca por su postura jurídica. ¿Y cómo ve usted el ampliamiento al requerimiento fiscal que justamente solicitó COFADE para que también se incluya el requerimiento en contra del expresidente Roberto Micheletti, que sabemos que son los actores principales después de, bueno, una parte, porque acordemos, y hay que ser realistas, lo que pasó en el 2009 fue un acuerdo político de todos los partidos, Mire, en el caso de Romeo... Y en el caso de Micheletti... Sí, ya le voy a decir, Romeo se le va a decir un concurso real de delitos, porque si hubieron muertos. Yo anduve allí en ese día que fue cuando iba a aterrar el avión del presidente. Llegué ahí. Entonces vi el muerto está, y el de la gasolinera, que le dieron el tiro en la pierna de paseo también, y otros muertos también. Entonces a Romeo le van a sumar, pues, para que el pueblo entienda los delitos de asesinato. O sea, todos los muertos, todos los muertitos de ese día, sí, se le van a sumar a Romeo Vázquez. Se llama concurso real, sumatoria de todos los delitos. En las causas, el Ministerio puede modificar el requerimiento fiscal a asesinato. Porque la bala que le pega a este señor es en un nado, y dice que es asesinato aquel que los disparos o puñaladas por la espalda, con alevosía y ventaja. La policía, el ejército tenía ventaja. Pero hoy jurídicamente este señor, a mí me invitaron que fuera yo les dije no voy. O sea, ¿están invitando para ir al juicio? Sí, al juicio, yo no voy porque yo soy abogado. Entonces me diría feo que yo vaya ahí a rebajar la investidura que yo tengo como diputado como un achichincle. Y ya pasé eso. O sea, lo que aquí el tema es jurídico. Ahora, normal es que la otra parte se sienta perjudicado y pruebe fuerza, pero quien tiene la fuerza mayoritaria, si es demostrar fuerza, va a ser libre, porque están convocando todos los colectivos. Sí. Entonces, ahí va a ser grande la movilización. Entonces, aquí yo pediría cordura a las personas que están dirigiendo esta movilización para que no se exacerben los ánimos y va a haber otra tragedia. Otra tragedia porque los libres, a decir verdad, fueron golpeados 12 años, ¿vea? Y vieron muertes, que los muertos están. Es más, existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde condenan. Y le dice ahí
que para que los hechos no se vuelvan a suscitar, se investigue a profundidad quiénes cometieron los delitos. Sí, pero imagínense, por ejemplo, yo tuve aquí justamente con expertos, estaba Denis Castro Bobadilla, que fue el que reveló muchos datos, que por ejemplo el protocolo de la autopsia original se desapareció. ¿Ya la hallaron? No, hallaron una copia, o la tenían guardada. La hallaron en aquí. O sea, ya apareció la autopsia. Y le voy a explicar, yo soy penalista. Ajá. Y Denis Castro fue mi maestro también. En un momento que uno ya se va a graduar, lo llevan a ver una autopsia. Cómo el cuerpo está rígido en la plancha, cómo lo abren, cómo cortan estos huesos de aquí, ¿ves? Entonces van sacando, primero revisan y hay unas cámaras. Y hay otro relator que va relatando cómo... Pero dice que en ese caso no hubo cámara. Hubo cámara. ¿Hubo cámara? Hay cámara. ¿Por qué? Okay. Yo sé que hay. Porque es un hecho notorio de un asesinato. Y todos necesitan ese protocolo. El protocolo cuando hizo se dio. Y ahí dice, y encuentran la bala. La bala la encontraron en el cerebro. Aquí parten aquí, miren, con una sierra y sacan el coque y ponen el cerebro a pesarlo. Después, en una tabla lo pican. Ahí se oye el golpe del proyectil, o sea, la ojiva. Vaya, requisaron las armas también. Ahí se sabe quiénes fueron. O sea, se sabe quiénes fueron. Entonces, lo que pasa es que recuerde que desde ese tiempo para acá ya viene a gobernar el Partido Nacional y eso no ha salido a luz. Pero esa es la prueba reina que tiene el Ministerio Público en este acto. Es más, hay testigos allí que vieron, y no son 2, 3, son varios testigos, que levantaron al muchacho, lo quisieron llevar a una página, pero iba muerto. O sea, ese hecho sabemos que el momento, él estaba rodeado, era una multitud. Sí. La situación es que se habla mucha confusión por el hecho de la trayectoria del proyectil, el impacto que debe tener, pero bueno, esas son teorías de acá, de Jeff Kennedy y de otros, ¿no? Pero ahí se ve el video, directo, cómo dispara la policía. Y hay más casquillos, casquillos que están ahí. Y eso es sencillo, y no necesita tanta pericia. Agarra la bala, agarra el fusil, los fusiles, y recuerde que esa munición es del ejército. Está. Entonces, eso lo tienen. Fíjense, ¿por qué a Romeo? Porque él dio el golpe de Estado. Y lo dice no solo un informe, hay varios informes. Me acuerdo que yo fui a una audiencia donde tenían involucrado a José Manuel Zelaya Rosales, y yo con el acuerdo de Cartagena salió. Presenté el acuerdo de Cartagena, donde llegó para introducir a Honduras en el Congreso de Naciones, tuvieron que aceptar. Y ese informe existe también. Sí. Que está aprobado el golpe de Estado. Ahora, aquí también hay videos del difunto Hugo Chávez Frías, que, ay, Romeo, ahí te veo, quedando solo. Aquel ya falleció, pero están las pruebas. Entonces hoy, y es normal, si yo fuera el apurado legal de Romeo, yo acudiría también a una autopsia. Pero una autopsia después de tantos años, si bien es cierto, se puede hacer, pero la familia tiene el derecho a oponerse. Porque son delitos. Pero se habla de que se hizo una exhumación y no estaba la contraparte también. ¿Sí? Entonces, mire, este caso... ¿Se tendría que hacer una nueva exhumación? No, no hay necesidad porque existe la autopsia. Está la autopsia verídica, hay videos. Cómo se dieron los hechos, también hay. Entonces, hoy por hoy, me imagino yo que ese juez, si le dictó autoformal procesamiento, va a confirmar el autoformal con prisión preventiva. Entonces, la famosa fianza que se habla, unos a favor, otros en contra. Mire, uno como abogado recurre a todo, a todos los medios probatorios para poder sacarlo en libertad. Pero los delitos de asesinato y homicidio, no admiten fianza. El catálogo del Código Penal y Código Penal no lo admite. O sea, para quedar claros, porque ya tenemos que ir a pausar. Según su criterio, hoy se le va a confirmar el auto de formal procedimiento y va a juicio oral y público. El componente y el detonante, porque hay que decir, si bien es cierto, Libre tiene sus adeptos, pero también Romeo Vázquez Velázquez, Roberto Micheletti, tienen también... Está polarizada la sociedad. Está polarizado. Y no hemos superado, y hay que decirlo, no hemos superado la crisis del 2009. ¿Qué va a pasar si hay un requerimiento en contra de Roberto Micheletti? ¿Y qué posibilidades ve usted
de que también sea enviado a Támara. Pero eso lo vamos a ver después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el diputado Manuel Rodríguez. Él ha hecho, como dice, apitonizado, podemos decir, como se dice en el argot popular. Él dice que hoy el juez es mujer o hombre. Bueno, la jueza. Mujer yuca. La jueza Yuca dice va a confirmar el auto de formal procesamiento. Con prisión preventiva. Con prisión preventiva, y Romeo va a quedar en Támara y va a juicio oral y público. Ahí va a decir, como dice, nos confirma también que se recuperó, reapareció el protocolo de la autopsia que había sido denunciado como robado a Yulisa Villanueva, porque fue Yulisa Villanueva la que estaba a cargo de ese expediente cuando desapareció entre el 2019 y el 2020. Eso fue algo que nos lo revelaron aquí nuestros invitados y que todo el mundo lo tenía bien calladito. También vamos a decir, COFADE reconfirmó que se hizo la autopsia en septiembre del año pasado, se exhumó el cuerpo de Isis Obed y es de ahí de donde sale estos requerimientos fiscales que fueron ejecutados justamente el 5 de enero y se da la captura de Romeo Vázquez Velázquez y dos ex jerarcas militares. Como dice, la pregunta es, ¿realmente de nada sirve el acuerdo de Cartagena, los decretos de impunidad del 2010, los decretos de impunidad del 2022? Porque se están realizando este tipo de juicios y ya el hecho de que se incluya a Roberto Micheletti, que el diputado nos dice también, ese día él era el presidente del Congreso, en ese momento. Él no era presidente de la República en ese momento. ¿Qué va a pasar si hay un requerimiento, si se emite ese requerimiento fiscal y hay una captura de Roberto Micheletti Bahí? Diputado. Mire, lo de Roberto Bahí, Roberto Micheletti, los acontecimientos cambian. Le diría yo porque el del Romeo Vázquez Velázquez, él era el jefe de la Fuerza Armada y a él se le atribuye el golpe de Estado, porque participó el ejército. La Policía Nacional no participa, sino que netamente, y ahí se ve en las tomas donde es el ejército. Entonces, aquí a Roberto Micheletti Bahí lo que se le está acusando es de malversación de caudales públicos. Podría... Que fue lo mismo que se acusó a Romeo Vázquez Velázquez antes. Es correcto, sí. Sí. Porque también Romeo también se le acusó de cuando estuve en Conductel. Pero los acontecimientos cambian porque hay muertos. Las teorías de la Corte del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, esto no admite medidas sustitutivas. Entonces, Roberto Micheletti va también a ser actuado. Ahora, aquí, la habilidad que tenga el Ministerio de vincular a Micheletti también por asesinatos y homicidios podría ser, porque ahí están los muertos. Pero Roberto Micheletti solo estuvo 7 meses. 7 meses estuvo en el poder, pero retrocede el país porque él también, acuérdense que allá se tejía que era la sucesión presidencial y falta también la falsificación de los documentos públicos que presenta Marcia Pacusé. También podría ir requerimiento. Podría ser, pero aquella sería por falsificación de documentos públicos, porque inventaron la firma que había renunciado en ese momento el expresidente Zelaya. Entonces las cosas se van aclarando y hay algo que aquí entra en la palestra que casi la gente no lo sabe, lo de Berta Oliva. Berta Oliva fue una mujer que se ha ganado el cariño del pueblo por esa cuestión de defender al más débil. Y en este caso fue clave, e incluso ella también tiene documentos que lo puso a la orden de la Fiscalía y se están revelando casos que estaban ya sepultados. ¿Cómo cuáles?
el caso de Romeo, el caso de la red de diputados, que también hay pruebas. En la red de diputados, recuerde que... ¿COFADE participó en esto? ¿Perdón? ¿COFADE? Sí. Yo me acuerdo en aquel entonces, cuando se usaron esto, COFADE, y en aquel entonces el director de Derechos Humanos, Papitas, el comandante Papitas, que fue embajador de Cuba, yo fui el asistente de él. Entonces actuamos en defensa de toda la gente detenida. E incluso a mí me dijeron, vamos allá que hay un muerto, muy largo, la frontera de Nicaragua. Entonces quedan tantos detenidos que Andrés Pavón y yo, incluso Andrés Pavón conmigo, fuimos a la alimentos a los que estaban presos en la Embajada de Brasil. Buscamos unos protocolos de los derechos humanos y se accedió, pero ahí a los pasteles le metían los yataganes. La comida la olían los perros. Era una cosa, y era Romeo Vázquez Velázquez. Entonces a Romeo se le van a ampliar requerimientos fiscales más duros. Según lo que yo analizo, serían como 1000 años para Romeo. Por tantas ¿1000 muertes. años? 1000 años, para tantas muertes. Si asesinatos son 30, imaginen que sean 20 personas, más los agraviados. Es casi todo el pueblo. Entonces, esta cuestión es grave, pero hay algo que deberíamos nosotros ver, el otro lado de la luz de la justicia. Varios dicen que es persecución política, la oposición, pero ahí están horribles, es hecho notorio eso. Esto debería de hacerlo jurídicamente, no dejar que se contamine el fiscal general del Estado todos estos juicios. Y los porque le voy a decir algo, el problema de ahorita es que la Fiscalía comienza bien, diputado. Sí. El problema es que después vienen las componentes políticas y es donde viene la falta de credibilidad. Sí, pero... Porque todo esto, y hay que decirlo, ¿verdad? Si se hubiera aprobado el presupuesto, yo no creo que estuviéramos viendo todavía estos requerimientos fiscales. No, se venían ver. Yo los visualizaba, y no solo ellos, visualizaba también los requerimientos fiscales para los congresistas que están actualmente. ¿Por qué? Porque es muy monstruoso. Los hechos de corrupción, muy monstruosos. O sea, ¿van a haber requerimientos para actuales diputados? Que sí. ¿Ahorita? Ya lo dijo el fiscal general del Estado. Y viene una de gran impacto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si aquellos diputados que estamos en el Congreso ahorita, funcionarios, no están actuando bien? O sea, no tienen documentación de los fondos que están dando, van a ir presos. Yo no, porque yo estoy liquidando. Y a mí las cantidades que me dan, ve, ahorita yo casi ya termino los 100,000, pido otros 100,000. Presento la liquidación y me dan otros 100,000. Ese es el único diputado que podría decir yo que está liquidando a la vista del pueblo. Entonces, estas cuestiones que están dando en Honduras, pueden haber dos acontecimientos en la historia. Una, que Honduras salga de la corrupción que estamos o que se descente la corrupción. ¿Cómo se va a descentar la corrupción en Honduras? Que todos estos requerimientos fiscales queden en el vacío. Arreglos políticos, entonces ahí Honduras va a quedar vacío. Se van a ir yendo, porque mire, pero también qué posibilidades hay, porque mire, como aquí sabemos que todos están embarrados de todos los partidos políticos, pero también hay muchos corridos en el pueblo, y uno de ellos es el hecho de que se están activando todos estos porque después quieren hacer un pacto de impunidad todos y que comience de cero. Bueno, si usted me pregunta eso, yo le digo yo no firmo eso. El día que hagan ¿Usted no estaría de acuerdo de un pacto de impunidad conjunto de todos los partidos políticos? No. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha pobreza aquí. Yo la palpo, la toco. Hay mucha pobreza producto de estos actos de corrupción. Debería de sentarse la clase política para que le tengan miedo a la justicia. Lo que pasa es que aquí, bueno, se ríen, pues, que yo voy a ir preso, que me la pelen. Si lo dicen, otros, no, hombre, yo soy potentado, yo pago la fianza. Entonces, en esta era está dando un vuelco, la justicia quería hacer algo. Porque recuerde que en la penitencia nacional y en otros lados donde están el pozo y los otros, hay gente inocente del país metida. Yo he ido a sacar gente que un campesino corta las chiribiscas que le decimos y lo meten preso. A una señora se robó, sí, tomó una leche para darle a su niño, presa. Sí. Esas son las injusticias que yo digo, pues. Al que corta leña, lo meten preso, porque está deforestando el país y aserraderos pasan camiones y todo, y nadie lo pide. Esa fue la defensa que puse yo. Llevé video, llevé fotos, y llevé el burrito. Y el burro se murió.
Esa es una historia en Honduras. Te le digo yo al fiscal, perseguir los delitos de gran impacto, estos ladrones en su momento. Yo no era diputado en entonces, perseguir los ladrones. Hoy que yo voy, me voy diputado. Porque no perseguir los delitos, esas trozas que pasan ahí, esos camiones, porque no. Y le dije al ministro actual, ¿y por qué no actúas? Porque pensamos un decreto que yo lo puse ahí, también que se meta preso a los depredadores del bosque. El señor dice que ojo muy problemático, es que se está viendo que uno que lleva un burro va al mamo, y esas mamos de camiones van de Olancho, van de Lepatérica, todo, ¿ya? Y van para El Salvador. Acuérdese con el gorgojo descortezador. No, esa es una treta, sí. Va a sacar toda la madera del país. Pero yo diría que ha llegado el momento, sea quien sea, que transgreda la ley, que vaya preso. Bueno, se va a demostrar qué requerimientos... Hoy. No, mire, lo de Romeo, como dice, es una crónica de una muerte anunciada, como dice Gabriel García Márquez. Pero también, esto de si está actuando en base a derecho o políticamente, se va a ver si hay requerimientos en contra de los actuales y si hace investigaciones en contra de los actuales. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y también a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a leerlos. Dice, buenos días, me llamo Adonias Medina, soy un joven de 26 años que está a punto de culminar la carrera de Derecho y estoy cansado de ver cómo las personas cometen delitos y se justifican con que es persecución política. Basta ya. No es justo que las personas que cometan delitos se quieran lavar las manos y no paguen lo que hicieron. Justicia para Isis, nos dice Adonias Medina. Dice, esto de persecución política es pura estrategia de los abogaduchos que tiene Romeo Vázquez, nos dice este otro televidente. ¿Cómo al papá de Isis Obed no se enfermó cuando le metieron preso después que asesinaron a su hijo? Dice este televidente. Rodri dice, saludos desde Minnesota, Estados Unidos, sé que la justicia tiene que volver a Honduras. Y mire, Rodri, ese realmente es el anhelo que nosotros, y no solamente suyo, de todos los hondureños. Porque si hubiese justicia aquí en Honduras, usted, no ocupáramos la CICI tampoco. No, usted y muchos no estuvieran fuera del país. Sí. No necesitaríamos la CICI, porque yo le voy a ser sincero, la CICI les debería dar vergüenza a Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Policía Nacional. Porque si estas tres instituciones funcionaran, no tendríamos necesidad de que se extraditen personas a Estados Unidos o huyen del país. Porque realmente la CICI, para mí, pues en lo personal, y se los digo, y son temas que sí indignan, porque no se nombran jueces, magistrados, fiscales para que protejan a los corruptos, sino para que defiendan y apliquen justicia como debe de ser. Correcto. Y fíjese que la gran pregunta que me hago yo como abogado y como congresista, ¿qué va a pasar cuando presenten en la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, un amparo a favor de todos estos que han cometido estos hechos que son notorios? Pues ahí pueden haber arreglos políticos, porque esa corte es política, lastimosamente. Debería ser una corte de justicia, una corte que el que comete el delito... ¿Le decepciona a usted la corte actual, diputado? Fíjese que sí, y le voy a decir por qué. Mire, yo voy a los juzgados de letras del trabajo, es terrible. Ahí a usted como abogado lo notifica en una tabla de aviso. Estamos en la era arcaica, cuyo yo lo dije a la presidenta de la Corte, eso no es correcto, porque pone en precario los derechos humanos del trabajador. Tal vez el abogado no se da cuenta, porque no puede ir todos los días, ¿vean? Y ya lo han tableado, no va a la audiencia, pierde el trabajador, eso no es correcto. Yo le pido a usted, presidenta de esta Corte Suprema de Justicia, este abogado y congresista, quite ese método, mándelos a citar por WhatsApp y por vía electrónica, porque así correo, por ejemplo, le da el derecho a las ambas partes de que hagan justicia, pero ahí favorece, es más, se está tejiendo que el Procurador General de la República no contesta las demandas de los trabajadores. Son toneladas, eso es una violación de los derechos humanos. ¿El actual procurador? El actual procurador. Y yo le digo, y uno tiene, ¿y por qué miedo? Si a mí el pueblo me puso en el Congreso para legislar a favor del pueblo, y esto, yo voy a presentar una iniciativa de ley. No es correcto que
el procurador no conteste las demandas. No importa aquí que sea nacionalista, sea libre, sea libre, ellos tienen un derecho de trabajo, que está amparado en la Constitución y en los derechos humanos internacionales, la OIT lo ampara. Pero como yo el procurador no contesta y los dejo, sabiendo que está perjudicando a una familia. Luego, en familia, pues es que hay un poco más de celeridad y donde hay lo mismo, tortuga, es en la corte, en los juzgados de los contenciosos administrativos que tiene que ver demandas contra el Estado. No puede ser esto, porque nosotros vamos ahí al Congreso a legislar para favor del pueblo, que tiene que haber celeridad. Nos interesa que sea un liberal que hayan despedido, un nacionalista, un libre, pues tienen un derecho humano a que le prestaciones. Exactamente, todo el mundo tiene derecho. Tiene derecho. Y esa es una violación a los derechos. Entonces esto tiene que irse mejorando, tiene que ir cambiando, ¿vea? Porque no es correcto que un juez diga yo mando, yo soy la ley. No. Si un juez debe de aplicar sus conocimientos jurídicos al caso concreto de acuerdo a la normativa procesal. Si hay un trabajador que lo despide, legal todo. Si hay en el Ministerio de Trabajo, legal. Pero aquí no, aquí es donde funciona el compadrazgo, que aquel como tiene amigos, darle celeridad a este y este tenerlo. Eso no es correcto. Para mí, como abogado de los tribunales, no es correcto. Debería de haber celeridad y esto le toca a la presidenta de esta Corte Suprema de Justicia, que le está debiendo al pueblo, no al abogado, sino al pueblo. Sí. Entonces debería de ser en todo sentido. Aquí un pobre diablo que se roba una poca monta, debería de aplicársele una regla, que se roba un poco, mandarlo a reinsertarse, a mandarlo a reinsertar, como dice la ley, pero no, lo meten allá, un muchacho de 20 años, 18 años, allá a una escuela del crimen. Deberíamos de superarse. Pero los políticos deben de ir, los corruptos presos, a mi punto de vista. Si hay libres ahí, al mamo. Si hay cachurecos, al mamo. Y si hay liberales, al mamo. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a tener estas tendaladas de personas que pierden la fe en Honduras y se van. Porque hay aquí funcionarios que creen que ellos inventaron el agua caliente y el agua helada. No es correcto. Y otra cosa que voy a denunciar aquí, aunque es de mi partido, pero hay que hacer el seguro social. No es posible, y yo me voy a poner a que haya incremento al derecho habiente. Si ahí no sirve eso, ahí metan presos a los ladrones. Dice que hay planillas fantasmas, metan los presos, hombre. Va a dar tantas vueltas. No es posible que un obrero que trabaja sol a sol pague sus cuotas y no tenga ni medicina y ni atención médica. Eso no es correcto. Hay que hacer lo que... Aunque es que este abogado es controvertido, que no se calla del partido, pero los errores hay que decirlos. Hay que decirlos aquí en público. Para que se enmiende. Por lo menos los hospitales están caminando por el seguro social, más que una tortuga para atrás, porque se pagan, el pueblo paga. Se debe tener una atención, pero ahí no hay atenciones. Entonces, ¿qué está pasando? Es corrupción. Mi punto de vista, hay que correr los corruptos o meterlos presos a los ladrones. Para las niñas fantasmas de más de 30 millones, vayan presos, sea quien sea. Y yo creo que también esto no debe ser mediático, esto debe ser porque ese es el problema también que tenemos, que este tipo de situaciones se ventilan mediáticamente cuando debe de ser jurídicamente. Jurídicamente, correcto. O sea, yo puedo ser sincero, los periodistas, nosotros recibimos informaciones, pero quien tiene que actuar, en este caso, por ejemplo, el Ministerio Público, y aquí es donde tiene el gran reto, el fiscal general. Claro. Va a proceder, porque esto fue en esta administración. Correcto. La planilla fantasma en el Seguro Social es en esta administración. Para mí que debe actuar, fíjese, y este papo, ¿por qué sabe tanto? Yo fui auditor general del Seguro Social, en su momento se le dieron al finado Rosenthal Oliva. Entonces me dijeron, firme, en el paquete 100 millones. Sí, pero ¿dónde están las medicinas? Es que usted firme. No, hombre. Le puse con un marcador grande, no procede por corrupción, téngalo. Y esa persona fue incoada con requerimiento fiscal, mediante testigo, ahí está. ¿No? Yo no voy a firmar, papá, y usted sabe que yo traigo. No voy a firmar cosas que vaya preso. Sí. Porque la corrupción hay que combatirla de donde venga. Ese es mi criterio. ¿Usted cree que el fiscal general va a actuar imparcialmente? Yo digo que sí. Ese indito de Lepaterí que va a actuar. Va a actuar. Yo lo miraba en los tribunales antes. Entonces, él tiene un momento histórico en Honduras. Que cambie con la justicia o este país se hunde. Sí. Tenemos más mensajes que nos han llegado a través de nuestras plataformas. Dice, hasta Jorge Cáliz va de testigo a favor de Romeo. Vale más que fue
que se fue de libre, es un traidor y corrupto, dice este televidente. Bueno, eso lo vamos a ver, dice. Buenos días, cuando en Honduras existe un verdadero perfil para ser diputado, muchos de los que hoy están y que estuvieron jamás hubiesen sido electos. Y ahí, mire, por eso es que tenemos que apostar a lo de las elecciones, para evitar esos diputados helios, esos diputados que nadie vota por ellos y se parecen como más votados. Con el siguiente mensaje. Bueno, vamos a estar cuando lo tengan pendiente nuestros compañeros, porque al final, bueno, ¿quiénes van a ser los testigos de Romeo Vázquez? Ahí lo veremos. ¿Quiénes van a ser los testigos de la defensa de Isi Obed? Lo vamos a ver en los tribunales. Lo que sí es cierto, ya está casi finalizando el programa, el diputado nos asegura que hoy se ratifica el requerimiento fiscal y va a juicio oral y público Romeo Vázquez Velázquez y va a quedar guardando prisión. En el caso de Roberto Micheletti, ¿cree que se dé la captura? Sí, se va a dar. Se va a dar. Pero él tiene un poco más de viabilidad con las pruebas, porque Roberto Micheletti no lo vincula a nadie con asesino. A todos se le está apuntando a Romeo. Entonces, claro, podrían el fiscal ser hábil, si consigue las pruebas, de involucrarlo en estos delitos de gran impacto que son los asesinatos. Pero es que en ese momento, Micheletti era el presidente del Congreso Nacional. Sí, no había sido... Y mire, para que el pueblo sepa cómo se dio esta trama, pues es una trama. La ley, la cuestión le dice que quien debe de asumir el cargo es el vicepresidente de la República, que en aquel entonces era Emilio Santos, no quiso. Después dice que tiene que ser el presidente del Congreso Nacional, no quiso. Después el presidente de la Corte, nadie quiso. Entonces pusieron al presidente del Congreso, que era Roberto Micheletti, él asume la responsabilidad histórica que le va a pasar factura en estos momentos históricos. Porque pruebas sí hay, de todo hay pruebas. Y esa señora que aparece ahí, doña Berta Oliva, que la felicito, una buena defensora, yo trabajé con ella a Honoren, y es imparcial. Y esta señora lleva todo tipo de casos, más que todo de los femicidios y los vejámenes que hacen contra las mujeres, que son terribles, que también hay que legislar a favor de la mujer. No es posible que una mujer la mate solo porque no quiere un hombre, y el hombre salga ahí con medidas sustitutivas para afuera. Eso no es correcto, para mí va. Pero recuerde que una golondrina no hace verano, y soy suplente, por eso he pasado la historia. Yo paso la historia, vengo de los mercados, vengo a vender periódicos, y los trabotes, a mí el poder no me nubila. Ya pasé yo la pobreza. Ojalá le diera esa dosis a muchos ministros. Ah, no, pero es que lo digo, el poder marea. ¿Hay muchos ministros mareados? Claro que sí, en este gobierno, claro que sí. Violadores de derechos humanos. Que esto le va a pagar factura, sí. Mire, yo me imagino que Rixi va a ganar por las circunstancias políticas que están pasando. No hay. Entonces, el Partido Libertador se va a volcar a apoyarla a ella, y como todos los candidatos actuales son débiles, el pueblo va a ver cuál es el mazo. Y los proyectos que está haciendo Xiomara Castro, usted o yo, como una trabajadora de aquí, qué bonita, está quedando una calle en la Nueva Suyapa. Sí. Son acuerdos políticos que hice yo como diputado por Xiomara Castro, y están los resultados. Sí. Tenemos unos últimos mensajes que los voy a leer porque no sé si hay chance ya. Dice Hermes Ulises, dice, y el narcofamilión nunca son angelitos, esos corruptos delincuentes. Jorge Villanueva dice, y el de Carlos Zelaya y del carretillazo, ¿cuándo? Okay. Es lo que nos dice. Mira, pero bueno, ahí ya el tiempo se nos ha agotado, será para otro programa, diputado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar al pendiente, a ver si le pega con el pitonizo que nos dio hoy. Aquí en Diálogo de Impacto ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento de lo que está ocurriendo justamente en los tribunales de justicia. Yo, si ustedes, les espero el lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto a través de los canales de BTV y Acción Radio. Así que nos vemos el lunes. Pasen todos un feliz fin de semana.